Me llamo Hilary Monroe, tengo 65 años. Soy viuda desde hace más de 20 años y ya estoy retirada. Enseñé literatura en una secundaria casi 30 años, en un pueblito tranquilo de Oregón. Sigo viviendo en la misma casa que compramos mi esposo, Jonathan, y yo, cuando nuestros hijos todavía eran tan chiquitos que se quedaban dormidos en el sillón viendo caricaturas. La casa cruje cuando el viento pega fuerte en ciertos lados, y huele a madera vieja y a vainilla. Para mí, siempre ha olido a hogar. Supongo que la caída no fue tan grave. Me resbalé con una baldosa mojada en la cocina, puse mal un pie, y me fui al suelo antes de poder decir, o sea. Recuerdo el ruido del plato de porcelana rompiéndose junto a mí. La salsa de espagueti quedó tirada como si fuera sangre. Después de eso, todo fue un borroso de luces de hospital y voces lejanas. Dijeron que solo fue una conmoción cerebral leve, que me iban a dejar una noche en observación por precaución, nada grave. Pero lo que escuché esa noche, eso sí me partió el alma. Apenas y abrí los ojos, y escuché a mi hija Laura, mi hija mayor, mi orgullo, hablando afuera de la cortina, muy clara por teléfono. Si mamá no sale bien de esto, tenemos que pensar qué hacer con la casa. Se está echando a perder. Ya no necesita tanto espacio. No lo dijo con maldad. Más bien sonaba como alguien haciendo cuentas, como si fuera un trámite más, pero escuchar eso, acostada todavía en la cama del hospital, medio dormida, me dolió en lo más profundo. Más tarde ese mismo día llegó su esposo, Tom, todo bien vestido, como si fuera a cerrar un trato, no a ver a su suegra enferma. Le preguntó al doctor, sin pena, en caso de que no recupere su mente, ¿cómo se hace para ponerla bajo tutela legal? Me quedé viendo el techo beige por horas después de eso. Luego llegó Emily, la esposa de Brian, siempre amable por fuera, con su sonrisa falsa. Le preguntó a Brian, como si yo no estuviera ahí, ¿tu mamá dejó testamento? Estaría bien saberlo, por si acaso. Brian no dijo nada, solo se movió incómodo en su silla. Mi hijo dulce, el que siempre agacha la mirada cuando las cosas se ponen difíciles. El niño que llevé en brazos a su primer día de kinder porque lloraba sin parar. Ese niño ya no estaba. Todos pensaban que estaba dormida, o que ya me estaba yendo, pero yo escuché cada palabra. Esa noche, en el silencio del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a fingir que tenía pérdida de memoria, una amnesia tranquila, sin escándalo, como de esas que hacen que la gente baje la guardia y muestre su verdadero yo. Solo 2 personas sabrían la verdad, Mary, mi mejor amiga desde hace 40 años, que es más como una hermana, y el doctor Keller, un exalumno mío que ahora es médico y en quien confío. Mary intentó hacerme cambiar de opinión, como siempre, me agarró la mano y me dijo, no tienes que probarles nada, Gil. Lo voy a hacer, le susurré, porque necesitaba saber si me veían como una persona, o como un estorbo. Lo que ellos no sabían, lo que Jonathan me hizo prometer que nunca contaría, es que tengo casi $9 millones en acciones de su antigua empresa de tecnología. El dinero no era algo que se notara, ni estaba en ningún banco a simple vista. Jonathan me lo dejó para que pudiera envejecer con dignidad, para usarlo solo si de verdad lo necesitaba. No se lo digas a los niños, me dijo una vez con la voz cansada pero seria, a menos que hayan demostrado que no te usarían solo por interés. Nunca pensé que tendría que ponerlos a prueba así, no de esta forma, pero llegó el momento. Los primeros días de estar de vuelta en casa fueron como una obra de teatro rara. Laura andaba por la cocina como si fuera un ángel preocupado, al pendiente de mis medicinas y mis citas. Emily llegó con flores y comentarios pasivo-agresivos disfrazados de amabilidad. Tom me hacía preguntas todo el tiempo, cosas sobre mis hábitos diarios, como si fuera una entrevista, más de lo que cualquier yerno debería preguntar. Pero fue Oliver, mi nieto de 12 años, el que me rompió el corazón, sin darse cuenta. Una tarde se subió a mis piernas, recargó su carita en mi hombro y me dijo bajito, me gustas más así, abuela, ya no me haces practicar piano ni revisar mi ortografía. Quise reír, quise llorar, pero más que nada, quise gritar que yo seguía aquí, que no me había ido a ningún lado. Esa noche, me quedé sola en el baño, viendo mi cara en el espejo. Mis ojos aún se ven vivos, pero la piel ya está más floja, las arrugas alrededor de mi boca ya no se borran ni con una sonrisa. Toqué el espejo con la mano y susurré, aquí sigo, aunque nadie me vea. No pude dormir, la casa estaba demasiado callada, como si hasta el suelo supiera que tenía que guardar silencio. Me quedé acostada en la oscuridad, viendo el techo, con las palabras que escuché en el hospital repitiéndose en mi cabeza. Si mamá no regresa bien,
¿Tiene testamento? ¿Cómo se hace lo de la tutela? Una y otra vez, como un disco rayado de traición. Solo el abrazo de Oliver ese día me dio un poco de consuelo. Cerré los ojos, deseando no sentir nada, pero el dolor llegó de todos modos. Y como suele pasar en la madrugada, los recuerdos se me metieron sin permiso. Hubo un tiempo en que esta casa no era tensa, sino llena de vida. Se escuchaba la práctica de violín de Laura, las guerras de cómics de Brian en el pasillo, el jazz suave que Jonathan ponía los domingos en la mañana. Yo me sentaba junto a la ventana, con una pila de tareas por calificar y el café frío, viendo a mis hijos correr por el patio como locos felices. Era mamá, sí, pero también era maestra, una mujer con cerebro y con voz. Di clases de literatura en la secundaria local durante 28 años. Shakespeare, Baldwin, Steinbeck. Me ofrecieron cargos más altos varias veces, subdirectora, directora de currículo, pero nunca los acepté. Me gustaba demasiado el salón de clases. Me encantaba ver a los alumnos pelearse con los textos, buscarle sentido a las metáforas, salir de mi aula con más curiosidad que cuando entraron. Lo hacía bien, tal vez demasiado bien. A veces me pregunto si les di más a mis estudiantes que a mi propia familia. Jonathan lo entendía, siempre lo hizo. Él era ingeniero de software, callado, brillante, con un humor tan seco que a veces pasaba desapercibido si no le ponías atención. Murió a los 50 años, cáncer de páncreas, un ladrón silencioso. Un día andaba corriendo por el barrio, al otro ya no podía ni levantar una taza. Cuando nos dimos cuenta, el cáncer ya lo estaba destruyendo por dentro. Le dieron 6 meses. No lloré en su funeral. No porque no estuviera destrozada, sino porque tenía que mantener firmes a todos los demás. Laura tenía 17 en ese entonces. Ya iba en camino a ser la mujer que es ahora, lista, capaz, hermosa, pero también fría. Desde entonces, no supo cómo aflojarse. Su forma de estar triste fue enfocarse en triunfar. Becas, a Ivy League, escuela de negocios, contactos desde los 20 años. Yo estaba orgullosa, y también asustada, porque veía que estaba construyendo un mundo donde no cabía la debilidad. La primera vez que de verdad nos distanciamos fue hace como 10 años. Laura quería que yo metiera dinero en una propiedad que iba a comprar con unos amigos en Portland. La llamó una oportunidad que cambia vidas. Leí los papeles, todo sonaba muy bonito, lleno de palabras de moda, pero los números no cuadraban. Le dije que no, tranquila, clara y sin criticarla. ¿No confías en mí?, me dijo. Sí confío en ti, le contesté, pero no en este negocio. Nunca volvió a pedirme dinero, pero desde ese día, algo cambió en su mirada. Empezó a tratarme más como si fuera un estorbo que como su mamá. Y luego está Brian, mi hijo más chico, mi niño dulce. El que escribía poemas en la prepa y lloró cuando se murió el perro de los vecinos. Pero con el tiempo, esa ternura se le fue hacia adentro. Cuando murió su papá, se vino abajo. Dejó la universidad, cambió de trabajo muchas veces, y luego se metió con las pastillas. Me acuerdo cuando lo llevé a rehabilitación, estaba flaquísimo, con la mandíbula apretada, y sin hablarme casi nada. ¿Tú crees que esto me va a arreglar? Me soltó sin verme a los ojos. No sé si te va a arreglar, le dije, pero sí creo que te puede dar otra oportunidad. Estuvo limpio un tiempo, luego recayó, y luego volvió a intentarlo, pero algo en él ya no volvió del todo. Se llenó de coraje, contra las reglas, contra lo que se esperaba de él, y también, contra mí. No más quieres un hijo del que puedas presumir, me dijo un día de Acción de Gracias, cuando no le quise dar dinero. Quiero un hijo que quiera estar bien, le susurré, aguantándome las lágrimas. No sé a quién le echa más la culpa, si a mí por exigirle, o a él mismo por fallarse. Después llegó Emily a nuestras vidas, esa vocecita suave, buenos modales, pero con una especie de elegancia que usaba como arma. Me empezó a decir, mamá, casi luego, me abrazaba mucho, siempre muy cariñosa, pero algo en eso se sentía demasiado calculado. Ese tipo de mujer que siempre sabe en qué cuarto está y cómo dominarlo. Yo quería quererla, de verdad lo intenté, pero hacía más preguntas que historias compartía. ¿Qué tan grande es esta casa? ¿Jonathan dejó muchas cosas? Tu pensión debe ser buena, ¿no? En ese momento pensé que solo era curiosidad, pero ahora sé que era información, posicionamiento, estrategia. Y luego está la pobre Mary, la única persona que ha estado conmigo sin pedirme nada. Me trajo comida cuando me dio gripe.
Me agarró la mano cuando Jonathan dio su último respiro. Y cuidó de Oliver cuando yo necesitaba dormir entre tratamientos de quimioterapia, cuando pensé que tenía cáncer. Es buena mujer. Y ahora Laura la culpa de todo. Tú eres la razón por la que mi mamá ya no confía en sus propios hijos, le dijo Laura en voz baja una vez, pensando que yo no estaba cerca. Mary solo sonrió. Esa sonrisa que solo tienen las mujeres que ya enterraron su orgullo por mantener la paz. Esa misma semana, Brian me dijo al pasar junto a mí en el pasillo, siempre estorbas, ¿sí sabías? No le respondí. Solo lo miré, y vi a un niño perdido en el cuerpo de un adulto. Él no pudo sostenerme la mirada. Emily, como siempre tan buena actriz, me llevó un té esa noche. Se sentó junto a mí, me tomó la mano y me dijo, solo nos preocupa tu futuro, mamá, solo queremos asegurarnos de que todo esté bien. ¿A qué te refieres? Le pregunté, con mi mejor tono de voz, calmado pero vacío. Ella sonrió, pues, ya sabes, lo del testamento y todo eso, no es por dinero, claro, es por tranquilidad. ¿La tuya o la mía? Quise decir. Pero no lo dije, porque estaba aprendiendo que el silencio dice más que las preguntas. Esa noche encontré la última carta de Jonathan. La tenía guardada en una cajita debajo de la cama, entre bufandas viejas y programas de la iglesia. El sobre ya estaba gastado, pero la tinta seguía clara, su letra firme, como siempre. No dejes que el dolor te vuelva dura, escribió. No dejes que te enfríe, ámalos, aunque duela, pero no dejes que te quiten lo que más amé de ti, tu bondad, tu luz, tu fuego. La leí 2 veces, luego otra, y la guardé de nuevo, con las manos temblando. No por la edad, por algo más profundo. No era miedo, aún no, pero era algo muy parecido. La mañana siguiente de leer otra vez la carta de Jonathan, el aire se sentía distinto, como más frío, más cortante, como si algo invisible hubiera cambiado. Mi cabeza ya no estaba tan nublada. Me preparé mi té, como siempre, con una cucharadita de miel, y me senté junto a la ventana, haciendo como que no veía cómo Laura caminaba por mi casa como si ya fuera suya. Trajo unos pastelitos que yo no pedí, y también muchas sugerencias que tampoco pedí. Tenemos que limpiar un poco este tiradero, mamá, dijo con esa voz fingida que usan cuando quieren hacerse los amables. Hay muchas cosas por todos lados, siguió, y eso es peligroso, sobre todo para alguien en tu condición. Yo nomás sonreí tantito y parpadeé lento. ¿Condición? Ni siquiera me volteó a ver mientras movía mis libros. No te preocupes, yo me encargo, dijo. Pero los libros no estaban tirados ni desordenados, eran míos. Algunos aún tenían las notitas de Jonathan, de cuando se quedaba despierto leyendo conmigo. No dije nada, pero dentro de mí algo se activó. Ese tipo de paciencia callada que sabe exactamente a dónde va. Ese día escondí una grabadora digital debajo del mantel de la mesa de la cocina. Otra atrás de la cortina en la sala. Todavía las tenía guardadas de cuando era maestra, por si algún alumno reclamaba su calificación o un papá se quejaba de favoritismo. Yo sabía cómo guardar pruebas sin hacer ruido. Nunca pensé que tendría que usarlas en mi propia casa, contra mi propia familia. Después llegó Oliver de la escuela, con sus tenis rojos y los jeans manchados de pasto. Dejó la mochila en el sillón, como siempre, y se subió a la silla de enfrente, colgando las piernitas. Tiene los ojos de su papá, Brian, de cuando Brian todavía sonreía como si creyera en algo. Sacó un cómic de su mochila, pero luego se quedó pensativo. Y con esa honestidad que solo tienen los niños, me dijo, mamá dice que ya no sabes lo que está pasando. Levanté la ceja, sin cambiar el tono. Ah, sí, ¿qué dijo exactamente? Miró al piso, pateando el aire. Dijo que no me preocupara si dices cosas raras, que ya no entiendes bien las cosas. Que no me asustes si se te olvida mi nombre o algo así. Le agarré la manita y la apreté suavecito. ¿Y qué pasaría si te prometo que nunca voy a olvidar tu nombre? Me miró con los ojos bien abiertos. Aunque te hagas muy viejita, dije, sobre todo entonces. Él sonrió. Poco después llegó Emily, oliendo a perfume caro y con suéter rosa. Me saludó con su voz melosa de siempre y luego empezó a pasearse por toda la casa, abriendo cajones que ni le tocaban. Pensé que podía ayudar a organizar unas cosas, dijo. El garaje, el ático, ese closet del pasillo, hay muchas cajas viejas. Podríamos despejar un poco para que la casa sea más segura para ti. Yo solo asentí despacito, con las manos cruzadas en el regazo, viéndola mientras se quedaba parada junto al piano.
Ese piano no se ha tocado de verdad desde Jonathan. Emily pasó los dedos sobre la tapa, como si pensara hacer algo. 2 días después, llegó un señor con camisa polo azul. Es un tasador de antigüedades, explicó Emily sin ni voltearme a ver. Nada más queremos saber cuánto podría valer, por temas de seguro, ya sabe. La dejé hablar. Hasta le hice café al señor, mientras él tocaba un par de teclas del piano y escribía cosas en su libreta. Me pregunté si él se daba cuenta de que la mujer parada a su lado sabía tocar Beethoven de memoria. Esa noche, escuché las grabaciones. La voz de Laura sonaba fuerte, clara, atravesando el ruido como vidrio. Si no mejora, tenemos que hacer algo. Hablé con Tom. En cuanto podamos decir que ya tienes problemas para razonar, podemos empezar el trámite de la tutela. Brian solo hizo un ruido, como de fastidio. Y la casa, ella ya ni la necesita, para eso hay lugares especiales. Y seamos sinceros, ni la usa bien ya. Estaríamos haciéndole un favor a todos. Ah, entonces todo será nuestro. Solo hay que cuidar los tiempos. Después de eso, me quedé sentada en la oscuridad, no lloré. Las lágrimas ya me parecían un lujo que no me podía dar. Pero sentía algo más profundo, más viejo. Esa mezcla rara entre dolor y coraje, que vive justo entre la traición y el duelo. Fui al closet y saqué mi caja de costura, esa que Laura me había dicho que tirara hace años. Ya ni coses, mamá, nomás te quita espacio, me dijo una vez. Pero yo la escondí detrás de los abrigos y recuerdos. Me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla. Y saqué un pedazo de lino. Con manos lentas pero firmes, le bordé el nombre de Oliver con hilo azul oscuro. Chiquito, pero bien hecho. Un regalo de cumpleaños, algo real, algo que pudiera tocar y abrazar. Aunque el mundo se sintiera cada vez más falso. Al día siguiente, Tom vino a la casa. Su corbata bien puesta, su maletín de esos elegantes. Hablaba como si se tratara de un nuevo cliente, no de mi vida. Nada más hay que firmar unos papeles. Mamá, me dijo, cosas normales. Un poder notarial para temas de salud, solo para tener todo en orden. Vi los papeles, palabras raras, legales, confusas. Mi nombre aparecía muchas veces. No entiendo, dije bajito, con tono tranquilo. Tom sonrió como si todo fuera muy simple. Es para que nadie se aproveche de ti, ¿verdad que no querrías eso? Me dieron ganas de reír. Esa noche me senté en mi cuarto y vi una foto de Jonathan y yo, el día de nuestra boda. Ya estaba un poco deslavada con los años. Nuestros rostros se veían más suaves, más borrosos, pero yo todavía recordaba cómo le temblaba la mano cuando tocó la mía. Y cómo me susurró, vamos a envejecer, juntos o separados, pero con amor. Tocaba el marco despacito. Mi voz apenas se escuchaba. ¿Estoy haciendo lo correcto, Ion? No hubo respuesta, claro. Solo silencio, y el peso de todo lo que me dejó cargar. La casa ya no se sentía mía. Las paredes seguían siendo ese verde salvia que pinté después de que Jonathan murió. Los pisos de madera todavía crujían igual, pero el aire era otro. Más pesado, más denso. Como si supiera algo que yo no quería admitir. Laura programó una charla familiar para el sábado en la noche, así le llamó. Su tono era seco, como si estuviera organizando una junta del trabajo. No decidiendo mi futuro sin preguntarme. Trajo su laptop. Tom llegó con una carpeta. Emily se apareció temprano con una botella de vino y un postre comprado. Se sentó en la barra sonriendo de más. Brian, como siempre, llegó tarde. El pelo alborotado, la camisa arrugada. Me vio como si quisiera decirme algo, pero se arrepintió. Así anda últimamente, palabras a medias, gestos sin terminar. Se sentaron todos alrededor de la mesa del comedor como si yo fuera una empleada a la que le van a dar malas noticias. Yo me senté en mi lugar de siempre, al frente, con las manos sobre el regazo y la mirada baja. Mi cara, suave, calmosa. Tenía que hacerlo. Tom se aclaró la garganta. Siempre es él el que habla. Cuando Laura no quiere parecer fría. Hilary, empezó, hemos estado pensando mucho en lo mejor para ti. Tu comodidad, tu seguridad. Creemos que ya es hora de pensar en opciones de cuidado a largo plazo. Laura lo interrumpió sin esperar. Un centro para personas que ya no recuerdan bien. El que fuimos a ver en Beaverton tiene buena fama, muy limpio, muy moderno. Hay personal todo el día. Eso nos quitaría presión a todos, dijo Laura. ¿Presión sobre quién?, quise preguntar. Pero en vez de eso,
Solo parpadeé y ladeé la cabeza como si no entendiera bien. Brian se inclinó hacia mí. Si esperamos mucho, mamá, la casa puede perder valor. El mercado está cambiando. Ahorita podríamos vender bien, usar ese dinero para pagar tu cuidado. Su voz se fue haciendo más bajita, y no me volteaba a ver. Me di cuenta de que no dijo, ¿te importa? Lo dijo como si ni estuviera en el cuarto. Emily me puso la mano encima, como si fuera consuelo. Además, esta casa ya está muy grande para una sola persona. Tiene muchas escaleras. Es peligroso. Solo estamos preocupados por ti. Sonrió, pero sus ojos no sonreían. Estaba viendo cómo reaccionaba yo. A mí sí me gusta mi cuarto, dijo Oliver, calladito, desde una esquina. Estaba coloreando en un cuaderno, sin poner mucha atención. Yo no quiero ir a un lugar de esos. Laura se rió bajito. No tú, mi amor, estamos hablando de la abuela. Y luego volteó hacia mí y dijo, nadie vive para siempre, mamá, y menos así como estás. Me quedé viendo las rayitas de la madera de la mesa. La seguí con la mirada para no mostrar que me estaba temblando el corazón. Ellos pensaban que yo ya no entendía bien, pero escuché todo. Cada palabra, cada tonito, cada golpe disfrazado de preocupación. Después empezaron a hablar de cosas prácticas, que como vender la casa sin hacer ruido, como mover las cuentas, como avisarle a los vecinos sin que se espanten. Hablaban como si yo ya no estuviera, como si ya me hubiera vuelto puro papel y propiedades. Me quedé callada, sin decir nada. Más tarde, cuando la casa ya estaba en silencio, saqué el regalito que había estado preparando en secreto. El cumpleaños de Oliver era en 2 semanas, pero no sabía si todavía iba a estar aquí. Así que terminé de envolver la cajita de madera que yo misma pinté. Adentro le puse el pañuelo que le bordé con su nombre en hilo azul, y una brújula plateada que Jonathan guardaba en su escritorio. Para que siempre sepas dónde está tu casa, pensaba decirle. Pero sabía que tal vez tendría que escribirlo en una nota. Escondí el regalo debajo de una tablita suelta del piso, en el cuarto de atrás. Era su escondite favorito. Me hice una promesa en silencio, si me llevaban antes de su cumpleaños, iba a encontrar la forma de hacerle llegar ese regalo, aunque tuviera que fingir que se me olvidó mi nombre mientras lo hacía. Al día siguiente, María vino a visitarme. Ella siempre sabía cuando algo no andaba bien, sin que yo le dijera nada. Trajo panquecitos de manzana y esa calma firme que siempre tiene. Ya los conociste, le dije, sentándome con ella en la mesa mientras servía el café. Lo sé, respondió. Laura me llamó anoche. Quería que yo me involucrara, como si fuera parte de su equipo de trabajo. Bajé la mirada, apretando una servilleta entre los dedos. Me dijo que debía ayudarte a prepararte, emocionalmente, dijo María, con un tono tenso. Como si fueras un perrito que van a mandar lejos. Nos quedamos en silencio un momento. Luego María se acercó y me agarró la mano. No te mereces esto, amiga. Yo intenté hacer lo correcto, susurré. ¿Cómo me equivoqué tanto? Tú no hiciste nada malo. Ellos eligieron lo fácil, no lo correcto. Ese no es tu pecado. Sentí un nudo en la garganta, pero me lo tragué. No era momento para ternura, todavía no. Más tarde ese mismo día, vi a Emily hincada con Oliver en el pasillo. No me vieron ahí parada junto a la escalera. Su voz sonaba dulce, como caramelo. La abuela ya olvida muchas cosas, ¿verdad?, le preguntó. Oliver asintió, inseguro. A veces la abuela dice cosas que ya no son verdad. Sí, dijo Emily. Oliver dudó un poco. Está bien, mi amor, siguió ella. Solo tienes que ayudar. Si ves que esconde algo o dice algo raro, avísale a mamá y papá para que podamos ayudarla. Sí. Él solo asintió con la cabeza, sin decir nada. Sentí que el corazón se me apachurraba. La estaba entrenando para que me espiara. No lo hacía con mala intención, pero sin darse cuenta le estaba enseñando a desconfiar de mí. Era tan sutil, tan educado, pero tan planeado. Esa noche me senté sola en la sala. La casa parecía un teatro vacío, después de que se baja el telón. Todos los actores ya se habían ido, pero sus voces todavía se sentían. Con la luz bajita, agarré uno de los libros viejos de Jonathan, Hojas de hierba. Él había escrito en la primera página algo que nunca olvidé: encuentra tu fuego cuando llegue la escarcha. Y la escarcha ya había llegado. Pero dentro de mí, muy dentro, sentí que algo se estaba encendiendo otra vez, despacio, pero fuerte. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que intentaran quitarme todo.
Pero había algo que sí sabía, no lo iban a ver venir. Todo empezó con el timbre. No esperaba a nadie esa mañana. María ya había venido el día anterior, como siempre, tranquila y con pan de canela todavía calientito en su papel aluminio. El cartero ya había pasado. Abrí la puerta con cuidado. Las bisagras viejas chillaron, como una advertencia que solo yo escuché. En el porche estaba un hombre con jeans y chamarra, con un portapapeles en la mano y una sonrisa muy fingida. «Buenos días, señora», dijo, echándose tantito para atrás, como si yo fuera de vidrio. «Estoy revisando el vecindario por una auditoría de seguridad. ¿Le puedo hacer unas preguntas?» Lo miré sin decir nada. Él miró detrás de mí, hacia el pasillo. «¿Vive aquí algún adulto mayor? ¿Alguien con problemas para pensar o recordar?» Parpadeé 2 veces, despacio. «A propósito, ¿usted es la dueña de la casa?» No respondí, solo lo miré. Él hizo como que no pasó nada, cerró su pluma y bajó las escaleras. No entró. Pero la sensación rara no se fue. Lo vi cruzar la calle hacia una camioneta plateada que nunca había visto. Habló con alguien adentro. La ventana se subió antes de que pudiera ver quién era, pero no hacía falta. Sabía que era Laura. Estaba vigilando, estaba siguiendo a Mary. Más tarde, Mary me llamó. Su voz sonaba tensa, como nunca antes. «Un hombre me siguió cuando salí de la librería hoy», dijo. No dijo nada, pero caminó detrás de mis 6 cuadras. Cuando me agaché para amarrarme el zapato, él también se paró. No dijimos lo que las dos sabíamos. Laura ya empezó su último juego. Y no va a jugar limpio. El aire en la casa se puso más frío, más pesado. Cada ruidito me ponía nerviosa, cada crujido sonaba a trampa. Luego llegó Oliver. Había encontrado mi grabadora. Se me había resbalado de donde la tenía escondida, detrás de la cortina de la sala. Ni me había dado cuenta que ya no estaba hasta que lo vi sentado en la alfombra, jugando con los botones. «Abuela», me dijo con esa sonrisa de niño que cree haber descubierto un tesoro, «dejaste esto prendido». Escuché a la tía Laura decir la palabra con F, dijo riéndose. Sentí que se me caía el estómago. «¿La puedo poner otra vez?» Antes de que pudiera detenerlo, la grabadora empezó a sonar. La voz de Laura, rasposa, pero clarita. «Si conseguimos la tutela, vendemos la casa luego. Ya no hay que estar esperando que mamá tenga un buen día o se le olvide todo. Ni se va a dar cuenta». Después escuchó la voz de Emily, y luego la de Brian. «Ella no va a vivir para siempre». Corrí y apagué la grabadora de golpe. Se la quité de las manos. Oliver se veía confundido, luego preocupado. «¿Estoy en problemas?», preguntó con voz bajita. Estaba a punto de decirle que no, que todo estaba bien, cuando escuché la voz de Emily desde el pasillo detrás de nosotros. «¿Qué es eso, oye?» Entró cargando una canasta de ropa sucia, pero se movía demasiado rápido como para estar solo haciendo el quehacer. Sus ojos se clavaron en la grabadora que Oliver tenía en las manos. Oliver dudó un momento. «Es de la abuela, tiene la voz de la tía Laura», dijo. Emily dejó la canasta en el piso. «Gracias, cielo», dijo, estirando la mano. Yo fingí que no entendía, la apreté más fuerte, y parpadeé como si estuviera en otro mundo. Su sonrisa no llegó a los ojos. Esa noche, la escuché hablar con Oliver en el pasillo. Ella pensaba que ya estaba dormida, pero la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Su voz era suave, melosa, pero tenía algo punzante. «¿Por qué estabas jugando con cosas que no son tuyas?» «No sabía», susurró Oliver. Estaba tirada en el suelo. «No está bien andar diciéndole a la gente lo que uno escucha. Mi amor, eso no se hace». «¿Era un secreto?» «Son cosas de adultos. No quieres que alguien se meta en problemas, ¿verdad?» «Y entonces, lo que nunca voy a olvidar. ¿Quieres que la abuela se vaya para siempre?», le preguntó. Él no dijo nada. Emily bajó más la voz. «Si sigues así, mamá y papá ya no van a confiar en ti». Escuché el sonido claro de una bofetada. No fue fuerte, pero sí seca, de esas que pican. Luego, su vocecita. «¿Quieres que desaparezca?» Silencio. Después, los pasos de Emily alejándose por el pasillo, y una puerta que se cerró. A la mañana siguiente, Tom llegó sin avisar. Traía una carpeta de cuero y esa cara que pone cuando quiere parecer preocupado y servicial. «He estado hablando con el doctor Keller», dijo, sentándose frente a mí en el solario.
como hay preocupación constante por tu memoria. Hemos empezado los trámites para una incapacidad a largo plazo. Es solo una formalidad, en serio, para que nadie se aproveche de ti. Asentí despacio, mirando cómo la luz se movía sobre la madera. Él está dispuesto a firmar. Solo estamos esperando el informe de tu doctora de cabecera. Yo sabía que Keller no había firmado nada, me lo había prometido, pero también sabía que hasta la gente con buenas intenciones se rinde cuando los presionan. Cuando Tom se fue, saqué mi diario del estante y empecé a hojearlo, buscando si había algo que pudiera usar alguien en mi contra. Tenía una lista de nombres, notas de donde escondí las grabadoras, frases que anoté de conversaciones con mis hijos, suficiente para que hicieran preguntas. Esa noche, encontré el diario en la encimera de la cocina. En el margen, alguien había escrito con letra nerviosa. Era de Laura. Paranoica, obsesiva, peligrosa para sí misma. No lo estaba preguntando, era una acusación. Sostuve la hoja mucho tiempo, luego la arranqué, la hice pedacitos y tiré cada uno al inodoro. A la mañana siguiente llegó Mary. Se quedó agarrando el volante con las dos manos más tiempo de lo normal antes de bajarse. Tenía los labios apretados, leía el ambiente. Saben que te he estado ayudando, dijo. Lo sé, van a querer dejarte fuera. Ya lo hicieron. Mary puso su mano sobre la mía, le temblaba. Si no terminas esto pronto, susurró, te van a ganar. No puedes esperar a que te empacoten y te manden lejos, se te acaba el tiempo. Asentí, pero sus palabras me calaron más hondo de lo que mostré. Ya no había red de seguridad. Si me caía ahora, todo se venía abajo. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada del banco. Señora Monroe, dijo el hombre por teléfono, queríamos confirmar una nueva solicitud de línea de crédito a su nombre, $30,000, autorizada por su hijo, Brian. No dije nada, solo escuché, dejando que las palabras me pasaran encima como bolas heladas. Lo siento, dijo el hombre, pero necesitamos su aprobación verbal, o tendré que colgar. Esa noche me fui a sentar al banquito frente a la iglesia de piedra, la que está a 3 calles de mi casa. La iglesia estaba vacía, con la luz suave de los vitrales y el ruidito de un calentador viejo que apenas se oía. Junté las manos, no estaba rezando exactamente, pero era algo parecido. No pedí fuerza, pedí claridad. Y ahí, con el eco de mi respiración y el crujido de las vigas, juraría que volví a escuchar la voz de Jonathan. Suave, tranquila y tan familiar que me dolió el pecho. No dejes que te quiten las partes de ti que más amo. El doctor Keller no hizo preguntas cuando le pasé la nota, solo la leyó, la dobló, la guardó en su saco y asintió. Yo la había escrito con letra chiquita y clara. Confirmar capacidad mental en privado, no dejar registro, solo confiar en ti. Él lo entendió de inmediato, siempre lo entendió. Hace años fue mi alumno en la clase de literatura. Escribía poemas que te hacían temblar de lo sinceros. Ahora usa bata blanca y es más cuidadoso que nunca, pero cuando me vio, supe que ese niño seguía ahí. Organizó una visita social, que en realidad era una evaluación. Trajo su portapapeles y me habló con calma, con ese tono parejito, mientras me pedía contar al revés, recordar una secuencia, describir una pintura que señaló en la pared. Por supuesto que pasé como siempre lo haría, porque aún no estoy perdiéndome. Antes de irse, me dio una pequeña sonrisa y un leve asentimiento. No necesitaba un informe escrito, solo necesitaba la verdad, y un aliado que tuviera credenciales. El resto, lo iba a hacer sola. La casa volvió a sentirse como un escenario, y yo retomé mi papel con cuidado. Dejé que mis manos temblaran un poco mientras servía el té. Decía tonterías en voz bajita, lo justo para que me oyeran. Me quedaba viendo la chimenea como si no recordara qué era el fuego. Pero de vez en cuando soltaba semillas. Pequeñas verdades entre la neblina. Empecé a tararear la melodía que Laura tocaba en sus audiciones de piano, esa que no tocaba desde hace 15 años. Un día, así de repente, le pregunté a Tom si su despacho todavía veía casos de fraude con herencias. Lo dije fuerte, para que Emily escuchara desde el cuarto de al lado. Y luego, una tarde, esperé a que todos estuvieran sentados en la sala, hojeando folletos de centros de cuidado de la memoria, como si fueran catálogos de spa. Entré, me paré cerca de la ventana y dije como al aire, con voz tranquila. Espero que a los nuevos dueños no les moleste el roble viejo, siempre tira ramas en octubre, sobre todo si llueve como el año pasado. Laura dejó caer su café.
Exactamente un mes antes, un jueves de octubre con lluvia, tuvieron una reunión, una de esas que yo no debía saber. Se juntaron a escondidas para hablar de cómo vender la casa, cuándo sacarme, quién se iba a encargar de qué. Y claro, mencionaron el roble, como una cosita más de la que se encargarían después de vender. Laura se quedó mirándome fijamente, tenía la cara blanca, su taza cayó al piso y se rompió en pedazos, como si los nervios se le hubieran hecho trizas. ¿Cómo lo hiciste? No terminó la frase. Tom levantó la mirada de golpe, frunciendo el ceño. ¿De qué reunión hablas, Hilary? Parpadeé despacito y ladeé la cabeza. ¿Hubo una reunión? Soñé que había una, en el estudio. Los vi a todos ahí. Dije que todos vestían de azul. Nadie había usado azul. Solo lo dije para descolocarlos. Tom empezó a caminar de un lado a otro. Si está mintiendo, tenemos un problema. Y si no lo está, tampoco terminó. Emily, como siempre tratando de calmar las cosas, sonrió forzada. Seguro fue su mente haciéndole bromas, recuerdos viejos mezclados con sueños. Pero yo vi que estaba sudando. Oliver también lo notó. Él se había acercado en silencio a la puerta, mirándolos con los ojos bien abiertos, desconfiado. Esa noche escuché un ruido raro en el patio, un silbido. Fui a ver y el sonido venía de los botes de basura. Levanté la tapa. Ahí estaba el pañuelo que le había hecho a Oliver, bordado con cuidado. Estaba quemado de las orillas. Todavía salía humo. Emily lo había quemado. No lo toqué. Cerré la tapa. Regresé a la casa y anoté 2 cosas nuevas en mi cuaderno. Emily, sin compasión. Oliver, proteger. Luego fui a la caja fuerte. Saqué el testamento que había escrito hace años. Era justo, claro, con confianza. Lo rompí en 2, y luego en 2 otra vez. El sonido de los papeles al romperse no me dio paz. Me dolió. Me dolió más de lo que pensé. Soltar esa versión de mí donde creía que mis hijos merecían todo lo que yo había guardado. Abrí una hoja nueva. Empecé a escribir otro testamento. Esta vez, dejé en blanco los nombres de a quien le tocaba qué. Los llenaré cuando alguien me demuestre que merece más que solo ser de mi sangre. Guardé ese nuevo borrador en la caja fuerte, envuelto en la misma tela donde una vez estuvo el anillo de bodas de Jonathan. Puse la llave otra vez debajo de la tabla floja, en el cuarto de atrás. Esa misma noche, cuando la casa ya estaba en silencio, Laura vino a mi cuarto. No tocó suave ni con cariño, fue un golpe seco, como de alguien tratando de no perder el control. Mamá, dijo al entrar, con los ojos entrecerrados, ¿qué recuerdas? Levanté la vista de la Biblia que ni siquiera estaba leyendo y sonreí apenas. ¿Te conozco?, le dije, con la voz bajita y débil a propósito. Ella soltó el aire con coraje. No te creo, creo que estás fingiendo. Parpadeé lento, cerré el libro. ¿No sería terrible?, murmuré, que alguien no fuera tan indefenso como parece. Laura salió furiosa. Yo me quedé ahí, esperando. No estoy lista, todavía no. Pero ya lo sentía venir. Ese momento en que algo se rompe por dentro, como una presa a punto de reventar. Era domingo, eso lo hacía peor. Jonathan siempre decía que los domingos eran sagrados, no por religión, sino porque era su día para descansar, estar con la familia y ser honesto. Le gustaba hacer hotcakes con mucha mantequilla, poner discos de los 70 y leer el periódico en bata, tarareando, como si todo estuviera bien en el mundo. Ese domingo, mi familia llegó con cazuelas y tensión disfrazada de cortesía. Laura trajo su ensalada de cal, esa que a nadie le gusta. Tom venía con saco, como si hubiera salido directo del juzgado. Brian traía la mandíbula apretada, como si escondiera una culpa, o tal vez otra mala decisión. Emily llegó al final, sin aliento, con los ojos brillosos y una charola de barritas de limón y halagos falsos. La mesa ya estaba lista cuando bajé. Caminé un poco más lento de lo normal, porque sabían que yo lo haría. El papel tenía que seguir hasta el final. Me sentaron en la cabecera como siempre, pero esta vez era diferente, parecía una ceremonia, como si se estuvieran preparando para una despedida, una que no tendrían que hacer por mucho tiempo. Pensamos que sería bonito cenar juntos antes de hacer la transición, dijo Laura, sirviéndose una copa de vino que no le ofreció a nadie más. Mamá, has tenido muchas cosas en la cabeza últimamente y todos hemos estado pensando en esto. Ya es hora, comentó Tom, asintiendo y mirando con falsa preocupación. Hemos hecho todos los arreglos, en el lugar con la mejor atención. Tendrás tu propia habitación, actividades, personal 24 horas,
Intervino Emily con una sonrisa que parecía ensayada. Y no más estrés, añadió. Ya no tendrás que preocuparte por cocinar, caerte o olvidar citas. Me serví puré de papas con la cuchara y no dije nada. Oliver se sentó frente a mí, más pequeño de lo normal, y sus ojos iban de un rostro a otro, como si estuviera tratando de entender las reglas de un juego que nadie le había explicado. Brian, de manera un poco forzada, comentó, vendimos el Honda y con el dinero dimos el depósito para el lugar. Pensé que ya no ibas a manejar, de todos modos. Lo miré fijamente, sus ojos vacilaron y bajó la mirada, como si hubiera visto algo vergonzoso en un reflejo que no reconocía. No dije que lo vendieras, respondí, y la sala se quedó en silencio. Hubo una pausa incómoda, Laura rió, nerviosa. Ay, mamá, ni siquiera sabes qué día es. Me senté derecha, mi voz dejó de ser lenta, la niebla en mi mirada se evaporó. Es domingo, dije con calma, y todos han venido aquí a borrarme. Las horquillas cayeron al suelo con un ruido metálico. Brian dejó caer la suya. Tom abrió la boca, pero luego la cerró. La cara de Laura se contorsionó. ¿Qué juego es este? Metí la mano debajo de la mesa, donde mi bolso descansaba en el suelo. Saqué un pequeño altavoz, viejo pero potente. Presioné el botón de play. Las voces llenaron la habitación. Sus voces. Brian, impaciente. Ella no va a vivir para siempre. No podemos esperarla para siempre. Laura, calculadora. Una vez que se mude, la publicamos de inmediato, antes de que confunda a alguien con sus historias. Tom, si usamos mi firma, podemos establecer una tutela y evitar la congelación de activos. Emily, fría, no dejes que el niño se encariñe contigo. Ella ya no está estable. El silencio se hizo pesado, como el silencio que queda cuando algo sagrado se rompe. Laura se levantó de golpe. ¿Nos estabas espiando? La miré fijamente. Estaba sobreviviendo a ustedes. Tom intentó reaccionar, apurado. Esto no es lo que parece, el contexto importa. Le interrumpí. ¿De qué? ¿De los meses en que fingí olvidar mi nombre? ¿O los días en que escuché a mis propios hijos negociando el precio de mi dignidad? Emily bajó la voz con fuerza. ¿Estábamos tratando de protegerte robándote? Le contesté, quemando un regalo que le hice a tu hijo. Su rostro palideció. Laura se giró hacia Tom. Dijiste que ella no era competente. Dijiste que el médico había firmado. Empezó Tom, con sudor en la frente. Solo necesitábamos los registros de comportamiento. Dijiste que ella no podía ni hilvanar una frase porque eso es lo que querías creer. Dije. Emily se volteó hacia Brian. Se suponía que tú debías encargarte de ella. Dijiste que ella iba a ceder la casa. Hicimos todo esto por ti, gritó Emily, porque eres un fracaso. Ni siquiera puedes cuidar a tu propia madre sin convertirla en una cuenta bancaria. La boca de Brian se abrió, pero no dijo nada. Dijiste que la amabas, dije yo. Dije lo que tenía que decir, susurró Emily. Oliver se levantó, estaba temblando. Todos les mintieron, dijo con voz entrecortada. Mintieron y son malos, y los odio a todos. Corrió hacia mí, rodeándome la cintura con sus brazos, con esa desesperación que solo aparece cuando un niño se da cuenta de que algo terrible ha pasado y que nadie lo va a arreglar. Lo abracé fuerte y enterré mi cara en su cabello. Luego me quedé de pie lentamente, con él todavía abrazándome. Mi voz tembló por primera vez, no por miedo, sino por ese dolor que nunca se va. Yo creía, dije mirando a cada uno de ustedes, que al menos uno de ustedes todavía me amaba, no por lo que tenía, ni por lo que podía dar, solo por ser su madre. Laura miró hacia otro lado. Tom ya estaba sacando su teléfono, seguramente llamando a alguien para arreglar las cosas. Brian se quedó congelado. Emily se secó una lágrima, pero hasta eso parecía actuado. No esperé disculpas, porque sabía que no vendrían. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era el tipo de silencio que yo elegí, no el silencio lleno de tensión, ni el silencio del miedo disfrazado de normalidad, solo paz, esa paz que llega después de una tormenta. Se fueron en pedazos después de la cena. Laura agarró su abrigo sin mirarme. Tom se quedó rígido, murmurando algo sobre malos entendidos legales y responsabilidades. Brian desapareció en la noche sin decir una palabra, solo una sombra que se desvanecía entre los faros. Emily no dijo adiós. Tiró de la mano de Oliver con más fuerza que cuidado, pero el niño, libre, corrió a abrazarme una vez más. Todavía quiero la brújula, susurró contra mi suéter. Ya es tuya, le susurré. Pasaron 2 semanas antes de que enviara las cartas, una para cada uno de ellos. Laura,
Brian, e incluso Tom, aunque él solo era familia por ley y por ilusión. Las escribí a mano en el papel que Jonathan me regaló la Navidad antes de que muriera. Era un papel grueso, color crema, con nuestras iniciales grabadas en la esquina, HJ. Sellé cada sobre, intacto de disculpas, pero lleno de algo mucho más pesado, ¿verdad? Los dejé en blanco por fuera, sin nombres ni acusaciones, solo una espera, esperando que alguien tenga la valentía de abrirlas. Ninguno lo hizo. Le pedí a mi abogada, una mujer amable con ojos cansados y una bondad tranquila, que organizara la transferencia de todo mi patrimonio a una fundación benéfica que rebauticé en honor a Jonathan. La Fundación JM para la Educación y la Dignidad en el Envejecimiento. Todo lo que quedaba de mi esposo, cada acción, cada cuenta, la casa, el terreno, el coche que vendieron a mis espaldas, todo. No quería venganza, solo claridad. Quería que la historia se reescribiera, no para mí, sino para los estudiantes que no podían pagar la escuela. Porque los ancianos, encerrados en habitaciones cerradas, fueron llamados cargas por su propia sangre, y Oliver, mi única luz intacta en medio del caos, tendría una beca a su nombre. La beca Oliver Campes para niños curiosos con corazones firmes. Puse una nota para él en el archivo de la fundación. Esto es para que siempre encuentres tu camino, incluso si las personas a tu alrededor pierden el suyo. Las consecuencias llegaron poco a poco. Laura intentó demandar, claro. Contrató una firma con pisos de mármol y un sitio web lleno de expertos inmobiliarios sonrientes, pero los documentos eran sólidos, la cronología clara y las grabaciones innegables. Su caso fue desestimado antes de llegar a un juez. Ahora su nombre aparece en Google, vinculado a una demanda fallida y rumores de explotación financiera. Brian, ya endeudado, se vino abajo con los préstamos impagos y los intereses creciendo. Me llamó un par de veces, pero ya no importaba. No respondí, no por ser cruel, sino porque sabía que él no estaba listo para hablar como hijo, solo como alguien que se está ahogando, luchando por algo que lo salve. Emily lo dejó poco después, se llevó sus ahorros, el auto y su silencio. Oliver se quedó con sus abuelos maternos. Yo le mandaba tarjetas de cumpleaños a través de un tercero, nunca con dinero, solo con historias. El nombre de Tom salió en una investigación sobre ética legal, una de mis grabaciones, en la que él le decía a Laura cómo ayudarme a cambiar mi diagnóstico. Llegó de forma anónima a un periodista. Yo no lo envié, pero alguien lo hizo. Lo dejaron ir en silencio, aunque su mala conducta fue evidente. No hubo cargos, ni titulares, pero esa es la clase de mancha que no se borra del currículum. En cuanto a mí, empaqué lo poco que aún me importaba llevar y me fui. Mary condujo el UAU ella misma, sin dejar que nadie más tomara el volante. No nos fuimos muy lejos, solo 2 horas por la costa hasta un pueblo donde el aire salado suavizaba los recuerdos y nadie sabía mi nombre en el supermercado. Encontramos una pequeña casa blanca con persianas azules y margaritas silvestres que crecían por la cerca como niños. El mar estaba cerca, y podía oírlo por la noche cuando las ventanas estaban abiertas. Dormí profundamente por primera vez en años. Empecé a trabajar como voluntaria en la biblioteca y después en una escuela local que tenía programas para estudiantes de bajos recursos. Me llamaban señorita Hillary y no me pedían nada más que historias. Y les di muchas. Una vez a la semana, daba una clase pequeña sobre escritura. No era nada formal, solo sillas plegables, miradas curiosas y el olor a libros viejos. Les decía que escribir no se trata de mostrar lo que sabes, sino de sobrevivir a lo que sientes. Ellos asentían como si lo hubieran entendido. Una tarde, casi al final de una lección sobre el carácter y el silencio, una joven levantó la mano y preguntó, ¿cómo perdonas a alguien que no quiere ser perdonado? Miré por la ventana hacia la puesta de sol y respondí en voz baja, no lo haces por ellos, lo haces para poder seguir adelante. Quedaron en silencio después de eso, creo que sintieron la verdad, aunque no conocieran mi historia. Antes de irnos, uno de los estudiantes, de unos 16 o 17 años, me preguntó por qué nunca había publicado nada. Sonreí. Escribí 3 décadas de ensayos en tinta roja. Eso fue suficiente para mí. Esa noche, en casa, encendí una vela cerca de la foto de Jonathan. El marco de cristal brillaba de color ámbar bajo la luz suave, y por un momento, casi pude escuchar su voz otra vez, tarareando desafinado, riéndose de sus chistes malos. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir. No es un testamento, ni una advertencia, sino un diario para nadie y para todos. La primera línea decía, el silencio no es estupidez, el perdón no es debilidad, sino la confianza que, una vez rota, no regresa. Y seguí escribiendo mientras las olas sonaban más allá de las ventanas y el viento ya no traía mentiras.